A mí me gustaría, yo sé que a veces pensar América Latina es algo complejo porque, todavía aún hoy la materia América Latina o las cosas sobre América Latina no tienen grandes precedencias en el sistema escolar. Entonces, es mucho más probable que lo conozcamos a Napoleón que a Moctezuma, ¿sí? Pero sí me haría un esfuerzo porque, por dos razones. En principio, porque la escala de las dictaduras militares en el Cono Sur, a la que me voy a referir, fue una escala regional. Fue una escala regional, estaba explícitamente coordinadas. El Plan Cóndor es probablemente aquello que más, de manera más evidente pone esta regionalización del terror en evidencia y, por supuesto, el gran juicio sobre el Plan Cóndor, pero más por otra cosa, que es porque había circunstancias internacionales que hacían que América Latina se dibujara como un conjunto en los años 60. A ver, en América Latina hay épocas, flujos y reflujos, a partir de los cuales en algunos momentos se considera como región y en otros momentos cobra Estado y protagonismo el Estado-nación de manera individual y autocentrada en algún sentido. Los tres momentos donde América Latina se pensó y se actuó fueron las independencias, los años 20, los años 60 y los primeros 15 años de este siglo. Hoy vemos en algún sentido un reflujo, ¿sí?, de aquella mirada latinoamericana. ¿Por qué digo esto? Porque entender las dictaduras en el Cono Sur implica un doble ejercicio. En principio, ubicarlas en una década del 60 que en general, historiográficamente, subrayó aquellos movimientos contestatarios desde el poder, desde la cultura, cuando en realidad, y es algo que a mí me gustaría poner de relevancia en este momento, esos movimientos contestatarios que empiezan de manera indudable el 1 de enero de 1959, cuando esos jóvenes barbudos bajan de Sierra Maestra y producen una revolución que en principio es antidictatorial y antiimperialista y 2 años después se declarará socialista en el Caribe, a 144 kilómetros de los Estados Unidos y en medio de la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, la Revolución Cubana cambia o modifica el campo de las ideas, el campo de las actuaciones políticas, el campo también de las reacciones a ese nuevo pensar y nuevo horizonte de transformación y cambio social. Acompañada también en un mundo en donde las luchas de liberación nacional en los ex países coloniales, puede ser Indochina, puede ser Argelia, también puede ser Vietnam, también hablaban de la capacidad de poder torcer las realidades. O sea, había una confianza allí en que podían torcerse las realidades y modificarse. Y si nosotros no entendemos esos conceptos, muchas veces quedan imágenes cristalizadas que parecen como de un radicalismo casi loco, ¿sí? Pero, y es lo que me encanta hablar de los años 60, pero voy a tratar de no hacerlo, en la estela que a mí me gusta más, sino de subrayar el hecho de que esa América Latina insurgente que se ve en los años 60, a través de distintos proyectos emancipatorios, la Revolución Cubana, pero también los curas del Tercer Mundo, el Congreso de Medellín, experiencias del castrismo de castrenses nacionalistas como la de Velasco Alvarado. O sea, hay muchos focos que hablan de ciertas insurgencias, del pensar y del actuar. Ahora, muchas veces aparece una relación de precedencia cronológica. Primero vinieron todos estos movimientos contestatorios, después la respuesta fue la doctrina de la seguridad nacional. Y no es así, fueron contemporáneas. Esa es la primera cosa que me gustaría decir. Cuando se produce el famoso discurso de Kennedy, de la Alianza para el Progreso, que eran esas series de créditos para prevenir el caldo de cultivo del comunismo en sociedades muy pobres, el mismo día, en la misma semana, empieza la invasión a Bahía de los Cochinos. Es decir, acá tenemos las dos estrategias del Departamento de Estado. Por un lado, cierta seducción hacia los gobiernos latinoamericanos con una política externa, que sería como un plan Marshall para América Latina, por un lado, y por otra parte, una idea de intervención militar, en este caso, apoyo a la intervención militar, que de alguna manera antecede a la doctrina de seguridad nacional que ya se está incubando.
Lo de la Guerra Fría me parece que es una cosa que hay que tenerle en una gran atención, porque la Guerra Fría se puso muy caliente en América Latina después de la Revolución Cubana. No había habido demasiada injerencia de la Guerra Fría en América Latina, sino hasta que Cuba se declara socialista. Ahora bien, en ese paisaje que globalmente podemos denominar contestatarios, el primer golpe de Estado no se da en los años 70, se da en el año 64. Se da el 1 de abril del año 64, cuando las Fuerzas Armadas desalojan a João Goulart en Brasil. Y digo 1 de abril porque en realidad fue el 31 de marzo, pero como el 31 de marzo se festeja en Brasil el Día de las Mentiras, decidió la cúpula castrense pasarlo para el 1 de abril y decir que había empezado el 31 de marzo, pero se había consumado el 1 de abril, porque es poco serio que un golpe de Estado sea el Día de las Mentiras, ¿sí? Ahora, más allá de esto, con todas las noticias y sabemos que João Goulart además había llevado adelante un gobierno que tenía las intenciones para hacer una de las, asignaturas pendientes, que era la reforma agraria. Lo tenemos a un gran economista, Celso Furtado, en el SUDN, pensándola. Los campesinos por primera vez aparecen como actor político en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, sí, puede ser. Bueno, entonces, esa presión, donde un gran estadista dijo, para donde vaya el Brasil irá el resto del Cono Sur, que fue Kissinger, bueno, marcó una señal que no se leyó contemporáneamente de la manera que después iban a dar las cosas. Pero, también hay otro golpe contemporáneo, que es el de Bolivia. Bolivia vive de golpe en golpe desde el 64 hasta los años 80, salvo un pequeño periodo, que es el periodo de Torres. Y nombré a Goulart y nombro a Torres. Y los nombro porque tanto la muerte de Goulart, que es bastante sospechosa, fue bastante sospechosa, ¿no es cierto? Sí, ha habido grandes investigaciones al respecto, como Torres, que muere, lo matan, mejor dicho, bajo la Operación Cóndor en Buenos Aires, un militar antiimperialista y nacionalista. Vamos viendo ese diálogo que hay en los 60 entre esa radicalización por un lado y por otra parte la manera en que se van pensando actitudes regionales, sobre todo de inteligencia, de manera concertada. Bueno, si Brasil es 64 y Bolivia también, tenemos dos golpes emblemáticos que son en el Uruguay de largas tradiciones democráticas, en el 73, y el golpe de Pinochet contra el proyecto de la Unidad Popular, encarnado en Salvador Allende Gossen, el 11 de septiembre de 1973. La Argentina, por ejemplo, tuvo la experiencia del 66, que no tenemos que olvidar, y me parece que de la última renovación historiográfica, pero yo no voy a hablar porque acá está Alejandro Cataruza, que se encarga de esa parte. Me parece que una de las cosas más interesantes o novedosas que empieza a ver es ligar esos dos golpes de Estado, alentados por la doctrina de la seguridad nacional, porque a veces queda ocluido el Ongañato por el paroxismo del terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Sin embargo, se van a sacar muchas enseñanzas, los sectores militares, del fallido golpe, porque recordemos que Onganía pensaba un proyecto corporativo a 20 años, bueno, el cordobazo se lo frustra, pero ahí, y además otra cosa, que pensaba en una dictadura desarrollista, por llamarla de alguna manera, con gran participación civil. De los 17 ministros que tenía el Ongañato, solamente había uno militar. Esto va a ser la militarización que va a venir después del 24 de marzo del 76, que no excluye la participación civil, no, ni mucho menos, va a tomar nota de aquella frustración del proyecto del Ongañato. Y bueno, y el Paraguay de Stroessner, esto que es una dictadura que la precede, del 54, de larga data, del interior del Partido Colorado, ¿sí? Donde se hicieron elecciones muy, digamos, prolijas, digo, cada 4 años había elecciones, esto no quiere decir que no fueran elecciones amañadas, pero a donde voy es que el estronismo necesitaba la legitimación de las elecciones, a diferencia de los otros golpes militares o experiencias militares. Estas dictaduras se pretendieron instituyentes de la realidad, ¿sí?
hay un viejo concepto de O'Donnell que habla de consensos de determinación. ¿Consenso de determinación en qué sentido? Que todos los actores, de las derechas hasta la izquierda, desde los militares hasta los católicos, desde los de arriba hasta los de abajo, pensaban que las cosas tenían que cambiar de una manera no reformista, ¿sí?, sino revolucionaria. Incluso la palabra revolución, que por supuesto empieza a dar vueltas en América Latina desde la Revolución Mexicana, pero se profundiza con la Revolución Cubana, es apropiada por distintos actores. Por ejemplo, la experiencia desarrollista de la democracia cristiana en Chile decía revolución en libertad, para separarse de la experiencia cubana. La experiencia desarrollista del arquitecto Belaúnde Terry en el Perú decía picos y palas para una revolución sin balas. Ese era el eslogan de campaña y de gobierno. Y ya muy desleída, recordemos que el general Onganía llamó Revolución Argentina a su proyecto político, ¿sí? Entonces, ahí a donde voy es, estas dictaduras son instituyentes de un nuevo proyecto y no, de alguna manera, que quisieran retomar, como los golpes de Estado anteriores en la Argentina, que era contra la demagogia de los partidos políticos por la restauración de un régimen democrático liberal, etcétera, etcétera. Pero además, si uno estudia un poco los discursos políticos de las dictaduras, cosa que hice en algún tramo, va a advertir la comunidad de discursos oficiales, que están montados sobre la doctrina de la seguridad nacional. La idea de extirpar el enemigo interno. Un enemigo interno que es mucho más grande o mucho más amplio que las organizaciones políticas militares, las guerrillas, las contestaciones del movimiento obrero, de los estudiantes, etc. Ahora bien, y es una cosa que me gustaría plantear, bueno, por ejemplo, ¿no? Pinochet. El 11 de octubre, a un mes del golpe militar, decía, aspiramos a derrotar al marxismo en la conciencia de los chilenos, tan arraigado en la sociedad que es imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos. Había que cambiar el plan económico, había que cambiar el plan político, pero también había que cambiar las mentes, ¿sí? Y ahí adquieren, me parece la importancia, algunos discursos políticos que, y la hipótesis más grande, que no sé si voy a poder desarrollar con toda la propiedad que me gustaría, no por estas razones de tiempo, sino porque todavía la tengo que pensar más, ¿sí? Es así, para decirlo muy francamente, es que la doctrina de seguridad nacional no alcanza para explicar, entre otras cosas, las diferencias que hubo entre las dictaduras. La dictadura en Brasil, que tiene un formato parlamentario. ¿Qué quiere decir? Que la gente vota para diputados y para senadores. ¿Estas elecciones son libres? No. ¿Estas elecciones son participativas? No. Pero es más, la democracia en Brasil hereda un partido político que cohabitaba la dictadura, que es el PMDB, actual partido gobernante en el Brasil, después de el impeachment a Dilma Rousseff. Ese es el formato de la dictadura brasileña, pero además tiene un formato desarrollista desde el punto de vista económico, lo que es la diferencia de Chile y de Argentina. El Uruguay. El Uruguay es un largo camino democrático hacia la dictadura. Es una dictadura comisarial que empieza con las medidas prontas de seguridad de Pacheco Areco, Bordaberry que se hace el autogolpe, digamos que cierra las cámaras, y hay que esperar hasta Álvarez para tener un militar en el gobierno, ¿sí? La Argentina con, bueno, las sucesivas internas adentro de las cúpulas militares, pero que es la única que combina guerra interna y guerra externa, con Malvinas, ¿no es cierto? Y el formato junta, que son los problemas no resueltos en el interior de las Fuerzas Armadas, que contrasta mucho con la dictadura unipersonal de Pinochet, porque fue Pinochet. Pinochet fue el último que se plegó al golpe de Estado, ¿eh? Ahora, una vez que se plegó, se plegó. Porque es una dictadura unipersonal, no pasa eso en Brasil, no pasa eso en Uruguay, no pasa en la Argentina. Y, a diferencia de Stroessner, por otras razones, sí pasa en Chile. A ver, entonces, ¿cómo puede ser que la misma doctrina de seguridad nacional habilite a formatos de dictaduras y además a formas represivas que tienen unos matices? En el Uruguay, en el periodo de la dictadura, fue el país con más presos políticos del mundo y con más exiliados. Porque además sabemos que tiene una población acotada, Uruguay, 3-4 millones de habitantes, y había 1 millón de exiliados, entre exiliados y presos, estamos hablando de casi 1/4 de la población.
Bueno, la solución, campos clandestinos de detención, apropiación de niños, eso es la dominancia argentina, no me voy a referir a eso porque lo sabemos todos. En el caso de Brasil, por ejemplo, un momento muy álgido, que fue cuando la aparición de la guerrilla, porque la guerrilla en Brasil aparece durante la dictadura militar. Y en contra de la dictadura militar, sobre todo Marighella, la Alianza, etcétera, etcétera. Que, bueno, pasa algo interesante en Brasil, porque es bastante macabro en algún sentido. Aparecer, si uno compara, yo no estoy de acuerdo con comparar los números de los muertos de ningún tipo de régimen político, pero si uno compara las características de la dictadura chilena o argentina con la de Brasil aparece, ¿sí?, mucho más benigna, ¿sí? Sin embargo, y además por la tradición y la cultura política de Brasil, que es bastante amnésica, pero no solamente con la dictadura militar, lo es con Getúlio Vargas. O sea, hay una tradición de la relación de la cultura política de Brasil con el pasado muy diferente a la Argentina. Bueno, la presidenta Rousseff armó una comisión y se habían avanzado en temas de derechos humanos, pero no me voy a referir a eso en este momento. Ahora, vuelvo a esto, porque las dictaduras militares amparadas por la misma doctrina de la seguridad nacional tienen distintos formatos. Y sí, alcanza a decir estas dictaduras militares inspiradas en las doctrinas de seguridad nacional. A mi juicio y modestamente, la doctrina de seguridad nacional blindó consensos corporativos en el interior de las Fuerzas Armadas que se arraigan en una tradición política que intermitentemente apareció en la historia de todos los países. O sea, ideas de orden, ideas de comunidad organicista, ideas donde pesa más o menos la Iglesia Católica, ideas del gendarme necesario, ideas de la jerarquía, el orden y la obediencia. Y además, no solamente esas ideas que aparecen intermitentemente tanto en Brasil como en Argentina, como en Chile. Chile ha tenido una derecha que además jugó hasta al golpe de Pinochet, al juego democrático, digamos, al juego de las elecciones, de un tercio genuino. Puede leer la política chilena como una política hasta el golpe, ¿no? De 3 tercios, un tercio para el centro, un tercio para la izquierda, que también elige la partidización muy temprana, bajo la forma de frentes populares. Bueno, y Uruguay con ese bipartidismo blanco-colorado, donde aparece un tercer partido, y voy a resaltar esto, en Chile hubo una derecha corporativa muy visible, por la razón o por la fuerza, dice el escudo chileno, no lo inventó Pinochet, lo inventó en el año 1833 los conservadores chilenos, por la razón o por la fuerza, creando el primer partido conservador que se autodenominaba conservador, porque a los conservadores no les gusta autodenominarse conservadores, ¿sí? Bueno, el Partido Conservador chileno siempre fue muy orgulloso de considerarse. Entonces, a ver, ¿a dónde voy con esto? Esas ideas intermitentes son, de alguna manera, amplificadas por la doctrina de la seguridad nacional. Pero no solamente son las ideas, sino los elencos civiles. Los elencos civiles que acompañan estas dictaduras. Voy a poner un ejemplo nada más. Guzmán en Chile. Guzmán, un historiador, intelectual, que viene del gremialismo chileno. El gremialismo chileno no es el sindicalismo chileno, es el gremialismo chileno que es una, digamos, una variante de la Católica de Chile, la variante de la derecha de la Católica de Chile, que también tuvo una variante de izquierda en la Universidad Católica de Chile, que es diferente a la Universidad Católica Argentina, ¿no?, que tiene otra colocación. Bueno, escribe en los años 40, en los años 50, escribe la Constitución del 80, saca una revista que se llama Orden y otra que se llama Realidad. Una cosa interesante, cuando uno rastrea el discurso de las derechas, es cierta bipolaridad entre la realidad y la utopía. La utopía y la duda siempre están a la izquierda. Y la realidad, el orden y cierto orden natural fáctico que no se puede discutir están en los discursos de las derechas, en dictadura y no en dictadura, ¿sí? Entonces,
Guzmán o Francisco Campos. Francisco Campos también va a ser el que va a redactar el acto constitucional número 5 en Brasil, que es como el ingreso definitivo a la dictadura. Digo, en términos de represión, en términos de política económica, en términos en términos sociales. En el 80, porque hasta el 80 la dictadura en Brasil era más habitable, tanto que muchos exiliados de la dictadura chilena y argentina se han venido a Brasil, porque parecía un lugar menos riesgoso. Cuando en el 79 los montoneros deciden volver, ¿por dónde van a volver? Por Brasil, no vuelven por Uruguay o por Paraguay. Bueno, entonces, Guzmán es un cuadro de las derechas chilenas. Y lo va a seguir siendo después de la transición. Bueno, ¿qué hablar de los cursos de la cristiandad que inspiraron aparte de Longañato, ¿no es cierto? Y algunos discursos que vienen desde la década del 20 en nuestro país, que se profundizan en la década del 30, ¿no? Discursos integralistas, organicistas, anticomunistas, antiliberales, y uno podría seguir con los anti, o con los pre, o los post, preconciliares, uno podría decir, por ejemplo. Entonces, y esto nos enfrenta a una capacidad y a un problema, creo que me faltan 5 minutos, no quisiera, a un problema y a una... A ver, para leer las formas de memoria que se adoptaron en los distintos países, también hay que pensar cuál es esa cultura precedente que anima a la doctrina de la seguridad nacional y a los elencos políticos que lo llevan adelante, y a los elencos militares, que le dan esa autojustificación o autolegitimidad que en 2 casos se prueban en las urnas, en 1980, en medio de las dictaduras y del peor momento muy álgido del terror, tanto en Uruguay cuanto en Chile, se llama a elecciones. Elecciones amañadas, insisto, elecciones incompletas, elecciones. El pueblo uruguayo dijo que no y el pueblo chileno, de alguna manera, buscó a partir de la Constitución del 80 una salida que tenía que ser política y que se va a producir muchos años después, 88, 89. Pero hay otra cosa que a mí me gustaría señalar, que no tiene que ver menos con los formatos políticos que con los formatos sociales, que son los elencos que van a llevar adelante la transición. Elencos donde se va a mezclar bastante la revisión de los años 70, una revisión en clave muy, a ver cómo decirlo, maniquea, o por lo menos sin matices, ¿sí? Y los resultados de esas políticas de memoria. Los chilenos tardaron mucho. Hay una película que se llama Machuca, que salió justamente a los 30 años del golpe militar, de un gran realizador que se llama Patricio Guzmán, bueno, que produjo foros, debates, en un Chile que necesitaba volver a pensar la experiencia de la unidad popular. Y hay otra película que se llama La memoria obstinada, de Patricio Guzmán, que recupera la batalla de Chile, que fue una larga epopeya filmada por, durante la experiencia de la unidad popular en Chile. ¿A dónde voy con esto? Uno puede también pautar la memoria con las efemérides, a 20 años del golpe, a 30 años del golpe, a 40 años del golpe. Y también en función, no solamente de los símbolos, es decir, la apertura de la puerta Morandé 80, que es por donde salió el cadáver de Salvador Allende, la apertura de la puerta de la ESMA, ¿sí? Sino acompañado por determinadas características en función de ese blindaje de las Fuerzas Armadas, que sin políticas de Estado, sin políticas de justicia, quedan todavía blindadas. En Uruguay no hubo ningún tipo de pedido de perdón por parte de las Fuerzas Armadas ni de contribución para saber dónde están los desaparecidos, tanto en la Argentina. Ustedes saben que la mayor parte de los desaparecidos uruguayos desaparecieron acá en Automotores Orletti, y en Brasil tampoco, y en Chile se avanzaron con los juicios, porque, a ver, como dice Yerushalmi, para terminar, por ahí el antónimo de la memoria no es el olvido, sino que es la justicia. Muchas gracias.